Me llamo Mateo Vargas, o mejor dicho, me llamaba así cuando aún respiraba el aire denso de Buenos Aires, cuando mis pies caminaban sobre el piso de mosaicos del edificio residencial Las Magnolias, en pleno barrio de Constitución. Tenía 52 años la noche en que todo terminó, aunque mi cuerpo aparentaba algunos más. La vida te cobra factura cuando pierdes a quien amas. Y yo había perdido a Clara hacía apenas 3 años. Cáncer de páncreas. 4 meses desde el diagnóstico hasta que cerró los ojos por última vez, sosteniendo mi mano con una fuerza que no parecía posible en alguien tan consumido por la enfermedad. Antes de comenzar con la historia de hoy, quiero hacerte una pregunta. ¿Te has imaginado alguna vez viviendo la vida que siempre soñaste? Con más paz, abundancia y propósito. Existe un manual práctico que está transformando la vida de miles de personas, mostrándoles cómo manifestar sus deseos de manera consciente. Se llama Manual de Manifestación. Haz clic en el enlace en la descripción y descubre cómo tú también puedes cambiar tu realidad. Pero no vine a hablar de Clara todavía, aunque su recuerdo esté en cada palabra que pronuncio desde este lado del velo. Vine a contarles sobre aquella noche, sobre el edificio, sobre el fuego que lo devoró todo y sobre las decisiones que un hombre común toma cuando el infierno mismo toca a su puerta. El edificio. Las Magnolias era una de esas construcciones de los años 70 que abundan en los barrios porteños. 12 pisos de altura, fachada de ladrillo a la vista, con manchas de humedad que delataban décadas de abandono administrativo. 48 departamentos albergaban todo tipo de vidas. Familias numerosas, estudiantes extranjeros, jubilados solitarios, parejas jóvenes con sus primeros hijos. Yo era el conserje desde hacía 14 años, desde que dejé la fábrica metalúrgica en Avellaneda y busqué algo más tranquilo. Algo que me permitiera estar cerca de casa, cuando mis hijas todavía me necesitaban. Lucía, mi mayor, tenía 28 años para entonces. Maestra de primaria en una escuela pública de Barracas, con esa vocación que te nace o no te nace, no hay término medio, se parecía tanto a Clara que a veces me dolía mirarla. Los mismos ojos verdes, la misma forma de inclinar la cabeza cuando escuchaba con atención, como si todo su ser se volcara hacia la otra persona. Sofía, la menor, 24 años, cursaba el último año de enfermería en la Universidad de Buenos Aires. Más rebelde que su hermana, más impulsiva, pero con un corazón que no le cabía en el pecho. Después de que Clara murió, Sofía dejó el departamento que compartía con amigas y volvió a casa. Decía que era para cuidarme, pero yo sabía que ella necesitaba tanto como yo no estar sola con el silencio. Las Magnolias no era un edificio de lujo. Eso quedaba claro desde el hall de entrada, con su espejo picado y sus plantas de plástico cubiertas de polvo. Pero era mi edificio, mi responsabilidad, mi pequeño universo. Conocía cada grieta de las paredes, cada chirrido de las cañerías, cada vecino por su nombre y sus costumbres. Sabía que el señor Peralta del segundo piso salía a correr todas las mañanas a las 6 en punto, que la señora Remedios del 3 de Corubers horneaba alfajores los domingos y siempre me guardaba una docena envueltos en papel manteca, que la familia Domínguez del séptimo piso tenía mellizos de 4 años que corrían por los pasillos como huracanes gemelos. La señora Remedios, Dios la tenga en su gloria, era una de esas mujeres que parecen haber nacido ancianas, con su rodete blanco perfectamente armado, sus vestidos floreados hasta los tobillos y sus manos siempre ocupadas tejiendo o cocinando. 76 años de pura bondad concentrada en 1,50 m de estatura. Viuda como yo, pero hacía mucho más tiempo. Su esposo había sido ferroviario, muerto en un accidente laboral cuando ella apenas tenía 30. Crió sola a 4 hijos que ahora vivían dispersos por el país, visitándola poco pero llamándola seguido. Ella nunca se quejaba de la soledad. «Es Mateo», me decía mientras me entregaba los alfajores. «La soledad es una compañera noble si aprendes a conversar con ella». Yo asentía, pero en el fondo no estaba tan seguro de que tuviera razón. Los Domínguez eran otra historia. Gente joven, treintañeros. Él trabajaba en un banco,
Ella era diseñadora gráfica freelance. Se habían mudado al edificio hacía 2 años, cuando los mellizos, Tomás y Valentina, apenas caminaban. ¡Qué criaturas hermosas! Con esos rulos negros y esas sonrisas que te arrancaban cualquier mal humor. Más de una vez tuve que pedirles que bajaran el volumen cuando los chicos jugaban a las corridas por el departamento, pero siempre lo hacía con una sonrisa porque en el fondo me recordaban a mis hijas cuando eran pequeñas, cuando Clara aún estaba viva y nuestra casa también se llenaba de risas y gritos. En el 10º piso vivía Miguel, un muchacho peruano de 23 años que estudiaba ingeniería en la UTN. Educado, callado, siempre con una mochila cargada de libros. Trabajaba de noche en un call center para pagarse los estudios y el alquiler. A veces lo veía llegar al amanecer con ojeras profundas, pero nunca sin un «Buenos días, don Mateo», respetuoso. Me recordaba a mí mismo a esa edad, cuando todo era esfuerzo y esperanza mezclados a partes iguales. Había muchos más, claro. 48 departamentos significaban 48 historias, 48 mundos contenidos en paredes de ladrillo y cemento. Pero estos eran los que más frecuentaba, los que habían dejado marca en mi rutina, los que sin saberlo se volverían parte de mi eternidad. El edificio tenía sus problemas, como todos los edificios viejos de la ciudad. Las instalaciones eléctricas eran un peligro conocido. Yo mismo había elevado 3 informes a la administración en los últimos 2 años, advirtiendo sobre cables pelados en el subsuelo, sobre el tablero eléctrico principal que necesitaba reemplazo urgente, sobre el olor a quemado que a veces subía desde el depósito. La respuesta siempre era la misma. Estamos evaluando presupuestos. Lo tendremos en cuenta para el próximo año. No hay fondos suficientes en este momento. Burocracia. Negligencia disfrazada de prudencia administrativa. Yo insistía porque era mi trabajo, porque era mi responsabilidad, pero al final del día era solo el conserje. Mi voz no pesaba en las reuniones del consorcio donde se decidían estas cosas. La noche del 14 de agosto de 2019 empezó como cualquier otra. Era martes o un día sin gloria, de esos que pasan sin dejar marca. Había llovido por la tarde, una de esas lluvias porteñas que lavan las calles pero dejan el aire más pesado todavía. Para las 11 de la noche, el edificio ya estaba en silencio. La mayoría de los vecinos encerrados en sus departamentos, las luces apagándose piso por piso como velas que se extinguen una tras otra. Yo estaba en la portería, ese cuartito de 3 por 3 metros que había sido mi segundo hogar durante más de una década. Una silla de madera con almohadón desgastado, un escritorio metálico lleno de papeles, facturas y notas, un televisor viejo de tubo que todavía funcionaba si le dabas un golpe en el costado izquierdo, y mi termo de mate, siempre mate. Clara me había enseñado a cebarlo correctamente cuando éramos novios, allá por los 80. Tiene que estar a punto, me decía, ni muy caliente que quema la hierba, ni muy tibio que no saca el sabor. Yo había perfeccionado la técnica con los años, y esa noche el mate estaba en su punto justo, amargo como me gustaba, sin azúcar. En la televisión daban un partido de fútbol. Boca y River, el superclásico eterno que divide a la ciudad en 2 religiones irreconciliables. Yo era de Boca, como mi viejo y el viejo de mi viejo. Clara había sido de River solo para llevarme la contra, o eso decía ella. Entre risas, los mellizos Domínguez seguramente estaban viendo el mismo partido arriba. Imaginaba sus caritas pegadas a la pantalla, imitando los gritos de su padre con cada jugada. El marcador iba 1-0. No recuerdo para quién. Los detalles banales se borran cuando lo que viene después es tan abrumador que borra todo lo anterior. Lo que sí recuerdo es la hora. 11:47 de la noche. Lo sé porque miré el reloj de pared justo antes de oler lo que cambiaría todo. Un olor que al principio fue sutil, casi imperceptible, mezclado con el vapor del mate y el olor a humedad del edificio. Algo quemado, no como comida quemada en una cocina, algo distinto, algo químico, acre, que te raspa la garganta. Me levanté de la silla,
Dejé el mate a un costado y salí de la portería. El hall de entrada estaba vacío, las luces fluorescentes parpadeando con ese zumbido molesto que llevaban haciendo años. Aspiré profundo, tratando de identificar de dónde venía el olor. No venía de arriba, venía de abajo, del subsuelo. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero todavía no era miedo. Era esa sensación de alerta que te pone en guardia. La intuición de que algo no está bien, pero tu cerebro todavía no procesa qué exactamente. Caminé hacia la puerta que daba a la escalera del subsuelo, una puerta de metal pintada de verde que siempre rechinaba al abrirse. La abrí despacio y el olor se volvió más fuerte, inconfundible. Algo se estaba quemando allá abajo. Bajé los escalones de a uno, agarrándome del pasamanos oxidado. La iluminación del subsuelo era precaria. Una sola lamparita que proyectaba más sombras que luz. El calor empezó a golpearme la cara antes de ver las llamas. Un calor que no era natural, que no pertenecía a ese espacio frío y húmedo donde guardábamos las bicicletas viejas, los muebles rotos, las cajas de Navidad que nadie usaba. Y entonces lo vi. El depósito estaba envuelto en fuego. Llamas naranjas y amarillas lamiendo las paredes, trepando por los cables eléctricos del techo como serpientes hambrientas. El tablero principal, ese que yo había reportado 3 veces, estaba derretido, chisporroteando, escupiendo chispas que caían como lluvia sobre las cajas de cartón apiladas. Todo el subsuelo era un polvorín a punto de explotar, y yo estaba parado ahí, paralizado por la magnitud de lo que estaba viendo. No sé cuánto tiempo pasó, probablemente segundos, aunque parecieron minutos. Mi cerebro trataba de procesar opciones, soluciones, algo que detuviera lo que ya estaba desatado. Pero no había matafuegos suficientes para esto. No había forma humana de apagar ese infierno con las manos. Subí las escaleras corriendo, tropezándome en el último escalón, golpeándome la rodilla contra el metal, pero sin sentir dolor. Solo urgencia, solo la certeza absoluta de que tenía que sacar a toda esa gente del edificio. Ya, ahora. Llegué a la portería, agarré el teléfono fijo y marqué el 100. Bomberos. La línea sonó 3 veces antes de que atendieran. 3 timbres que me parecieron eternos. ¿Emergencias? ¿Cuál es su urgencia? Incendio, dije, y mi voz sonó extraña, más aguda de lo normal. Edificio Las Magnolias. Constitución, entre Salta y Lima. Incendio en el subsuelo. Se está propagando rápido. 12 pisos, casi 50 departamentos. Necesito bomberos ya. Ya despachamos la unidad, señor. Permanezca en línea. Pero yo no permanecí en línea. Colgué el teléfono y corrí hacia el ascensor. Apretando todos los botones. Tenía que empezar por arriba, por el 12º piso, e ir bajando. Pero el ascensor no se movía. El corte eléctrico ya había empezado. Maldije en voz alta y corrí hacia la escalera. Subí los primeros 3 pisos a toda velocidad, sintiendo que los pulmones me ardían, que el corazón me martillaba las costillas. Mi cuerpo de 52 años no estaba preparado para esto, pero no había opción. Empecé a tocar timbre tras timbre, golpeando puertas, gritando con toda la fuerza que me quedaba. ¡Incendio! ¡Salgan! ¡Hay un incendio en el edificio! Las primeras puertas empezaron a abrirse. Caras confundidas, ojos hinchados de sueño, gente en pijama preguntando qué pasaba. Yo seguía gritando, señalando la escalera, diciéndoles que bajaran rápido, que no usaran el ascensor, que salieran a la calle. Algunos reaccionaban rápido, agarrando lo primero que encontraban y corriendo. Otros se quedaban parados, incrédulos, como si esperaran que fuera una broma de mal gusto. Yo no tenía tiempo para convencer a nadie. Seguí subiendo, seguí tocando timbres, seguí gritando hasta que la voz se me volvió ronca. Fue en el 7º piso donde vi el humo por primera vez subiendo por la escalera. No era humo blanco, liviano. Era negro, denso. Una nube tóxica que se arrastraba por el techo como un ser vivo, buscando oxígeno, buscando pulmones que llenar. El calor también había subido. Ya no era solo un aviso lejano, era una presencia física, una mano invisible apretándote el pecho.
Toqué el timbre del 7 Wells. La puerta se abrió casi inmediatamente. Era Gabriel Domínguez, el padre de los mellizos, en pantalón de jogging y remera, con los ojos muy abiertos. Mateo, ¿qué? ¿Incendio? Lo interrumpí. Agarrá a los chicos y salí ya. Por la escalera. ¡Rápido! Vi cómo su cara pasaba del desconcierto al terror en una fracción de segundo. Gritó hacia adentro del departamento, llamando a su esposa, a los mellizos. Escuché llanto de niños, voces agitadas, pasos corriendo. Yo seguí subiendo, no podía detenerme. Cada segundo contaba, cada departamento que no alertaba era una vida en riesgo. El humo ya estaba en el 8º piso, más espeso, haciéndome toser. Me saqué la remera y la envolví alrededor de la boca y la nariz. No servía de mucho, pero era algo. 9º piso, 10º piso, 11º piso, 12º piso. Mi cuerpo se movía por pura adrenalina, porque la razón ya me había abandonado. La razón me hubiera dicho que saliera, que me salvara, que no podía hacer esto solo. Pero yo no estaba pensando. ¿Estaba actuando? Estaba haciendo lo único que sabía hacer, cumplir con mi deber, proteger a mi gente. Cuando bajé del último piso, el edificio ya era un caos. Gente corriendo por las escaleras, gritos, llantos, el sonido de sirenas a lo lejos acercándose. El humo había invadido los pasillos. Las llamas, que empezaron en el subsuelo, ya trepaban por los ductos de ventilación, alimentándose de décadas de polvo y abandono. Vi a la señora Remedios en el 3er piso, parada en el marco de su puerta, paralizada, con sus manos arrugadas, aferradas al rosario. No se movía. El humo la rodeaba, pero ella estaba ahí, como una estatua de sal. «Señora Remedios», grité, corriendo hacia ella. «Tiene que salir». Ella me miró con esos ojos celestes empañados por las cataratas y me dijo algo que nunca olvidaré. «No puedo dejar mis fotos, Mateo. Está toda mi vida ahí adentro». La agarré del brazo, quizás con más fuerza de la necesaria. «Su vida está acá afuera, señora. Conmigo. Ahora». No esperé respuesta. La cargué. Pesaba menos que una pluma, un cuerpo consumido por los años que se aferraba a mí como un niño asustado. Bajé las escaleras con ella en brazos, tosiendo, sintiendo que el aire me quemaba la garganta, que cada respiración era un cuchillo en los pulmones. Llegamos a la calle justo cuando los primeros camiones de bomberos frenaban frente al edificio. Había vecinos amontonados en la vereda, algunos llorando, otros en shock, mirando cómo las llamas empezaban a asomarse por las ventanas de los pisos inferiores. Dejé a la señora Remedios con una vecina y me di vuelta para mirar el edificio, y fue entonces cuando me di cuenta de algo terrible, algo que me heló la sangre a pesar del calor infernal que emanaba de las magnolias. El lado oeste del edificio. El fuego había cortado el acceso, todavía había gente ahí arriba, y yo no había llegado a todos. El ruido era ensordecedor. Sirenas de bomberos, ambulancias, patrulleros, todos mezclándose en una sinfonía caótica que perforaba la noche porteña. Las luces rojas y azules rebotaban contra las fachadas de los edificios vecinos, creando sombras danzantes que parecían fantasmas observando la tragedia. Pero nada de eso importaba. Nada excepto esas ventanas del lado oeste, esas que todavía tenían luz, esas donde podía ver siluetas moviéndose desesperadas detrás del vidrio y el humo. Un bombero me agarró del brazo cuando intenté correr de vuelta hacia la entrada. Era un tipo grande, con el casco puesto y la máscara colgando del cuello, con una mancha de hollín cruzándole la mejilla. «No puede entrar, señor. El edificio está comprometido». «Hay gente adentro», le grité, tratando de zafarme. «Del lado oeste. No pudieron bajar. Déjeme ir». Él me sostuvo con más fuerza. «Nosotros nos encargamos. Usted ya hizo suficiente. Necesito que me diga cuánta gente falta». «¿Cuánta gente? ¿Cómo iba a saberlo?» Traté de calcular mentalmente, repasando piso por piso, departamento por departamento.
Los del lado oeste, sobnuras, 4 horas, 5 horas, y dev, 6 horas, 7 horas. Dios mío, los Domínguez. ¿Habían salido? Los vi en la puerta, les dije que salieran, pero ¿lo hicieron? ¿O el humo los atrapó en la escalera? No sé, le dije. Y mi voz sonó quebrada. 15 departamentos, quizás más. Familias, chicos. Hay chicos ahí arriba. El bombero habló por radio, transmitiendo la información. Otros bomberos ya estaban desplegando mangueras, conectándolas a los hidrantes, preparando escaleras. Pero yo sabía, con esa certeza terrible que te da la experiencia, que no iban a llegar a tiempo. El fuego se movía más rápido que cualquier ser humano. Ya había consumido los pisos inferiores. Las escaleras del lado oeste eran una trampa mortal de humo y llamas. Miré alrededor buscando caras conocidas entre la multitud en la vereda. Vi al señor Peralta, el corredor del segundo piso, con su esposa abrazada a él, ambos descalzos. Vi a un grupo de estudiantes del quinto piso tosiendo, pero vivos. Vi a la señora Remedios sentada en el cordón de la vereda, todavía aferrando su rosario, con una frazada sobre los hombros que alguien le había dado. Pero no vi a los Domínguez, no vi a Gabriel, ni a Carolina, ni a los mellizos. Algo se rompió en mi pecho, una fisura que se abrió como esas grietas en las paredes del edificio que nunca fueron reparadas. Empujé al bombero, esquivé a otro que intentó detenerme y corrí hacia la entrada. No pensaba, no podía pensar. Solo sabía que si los Domínguez estaban ahí arriba, si esos niños de 4 años estaban atrapados, yo tenía que intentarlo. No importaba qué dijera el protocolo, qué dijera la razón, qué dijera el instinto de supervivencia. La puerta principal del edificio estaba abierta de par en par. El hall de entrada, que yo había limpiado esa misma mañana, era irreconocible. El humo lo cubría todo, tan denso que apenas podía ver a 2 metros de distancia. El calor era como una pared sólida golpeándome el cuerpo. Envolví mi remera más fuerte alrededor de mi cara y entré. La escalera estaba peor. El humo subía desde el subsuelo como una chimenea invertida, y las llamas ya lamían los descansos del primer y segundo piso. Podía escuchar el crujido de la madera, el estallido del vidrio, el rugido sordo del fuego alimentándose de oxígeno. Y por encima de todo eso, gritos, gritos que venían de arriba. Subí pegado a la pared, agachado, tratando de mantenerme debajo del humo más denso. Mis ojos lloraban, ardían como si alguien me hubiera echado sal en ellos. Cada respiración era una agonía, incluso con la remera cubriéndome la cara. El algodón estaba empapado de sudor y ya no filtraba nada. Segundo piso. El pasillo era un túnel de humo negro. Las puertas de algunos departamentos estaban abiertas, abandonadas en la huida. Podía ver el resplandor naranja reflejándose en las paredes, acercándose, siempre acercándose. Tercer piso. Aquí el calor era insoportable. Las paredes estaban calientes al tacto, la pintura ampollándose. Toqué una puerta cerrada para verificar la temperatura antes de abrirla, como había visto hacer a los bomberos en alguna película. Estaba ardiendo. No la abrí. Seguí subiendo. Cuarto piso. Quinto piso. Mis piernas temblaban, no solo por el esfuerzo, sino por la falta de oxígeno. El humo me estaba envenenando lentamente, llenando mis pulmones de monóxido de carbono. Sentía la cabeza liviana, como si estuviera flotando. Sabía que era una mala señal. Sabía que mi cuerpo estaba empezando a apagarse. Pero seguí. En el sexto piso escuché un llanto, débil, casi imperceptible bajo el rugido del fuego, pero ahí estaba, un llanto de niño. Me obligué a moverme más rápido, gateando ahora, porque el humo en los pisos superiores era una nube baja y mortal. Seguí el sonido hasta una puerta entreabierta. El Sechslichskost. ¿Hay alguien ahí?, grité con lo que me quedaba de voz. El llanto se hizo más fuerte. Empujé la puerta. El departamento estaba lleno de humo, pero las llamas todavía no habían llegado aquí. En el piso, acurrucada detrás de un sofá, había una niña. No la conocía bien. Creo que la familia se había mudado hacía solo unos meses.
Tendría 6 o 7 años, con el pelo negro recogido en 2 coletas, el pijama de Frozen sucio de hollín, los ojos enormes de terror. «Ven conmigo», le dije, extendiendo la mano. Te voy a sacar de acá». Ella negó con la cabeza, encogida contra la pared. Mi mamá dijo que esperara aquí, dijo que volvía. ¿Dónde estaba su madre? ¿Había bajado a buscar ayuda? ¿Se había perdido en el humo? No tenía tiempo para averiguarlo. Me arrastré hasta ella. La tomé en brazos, aunque ella pataleaba y gritaba. Y salí del departamento. La niña era liviana, pero en mi estado cada kilo extra era como cargar una tonelada. Bajé las escaleras tropezando, resbalando en los escalones mojados por el agua de las mangueras de los bomberos que empezaban a llegar a los pisos inferiores. La niña lloraba contra mi pecho, gritando por su mamá, y yo le susurraba mentiras tranquilizadoras que ninguno de los dos creía. Llegamos al 3er piso cuando las piernas me fallaron. Me derrumbé contra la pared, tosiendo tan fuerte que sentí que iba a vomitar. La niña se zafó de mis brazos y se quedó de pie a mi lado, todavía llorando pero viva, consciente. Un bombero apareció entre el humo, como un ángel con casco y máscara de oxígeno. Levantó a la niña con un brazo y con el otro me ayudó a levantarme. «¡Salga ya!», me gritó a través de la máscara. «¡No vuelva a entrar!». Me empujó hacia las escaleras. Yo bajé, más rodando que caminando, hasta que el aire fresco de la calle me golpeó la cara como una bofetada. Caí de rodillas en la vereda. Alguien me puso una máscara de oxígeno en la cara. Respiré hondo, tan hondo que me dolió, como si mis pulmones fueran vidrio roto cortándome por dentro. Los Domínguez jadeé, quitándome la máscara. 7º piso, 7 Underwear A. 2 adultos, 2 niños de 4 años, mellizos. ¿Los sacaron? El paramédico que me atendía intercambió una mirada con otro. Una mirada que lo decía todo. «No lo sabemos todavía, señor. Los bomberos están haciendo su trabajo». Pero yo sí sabía. Lo supe en ese momento, con una claridad que me atravesó como un rayo. 7º piso, lado oeste, la escalera cortada por el fuego. Si no habían salido en los primeros minutos, si se habían demorado un segundo de más, me quité la máscara de oxígeno y me puse de pie. El paramédico protestó, tratando de detenerme, pero yo ya estaba corriendo de vuelta hacia el edificio. Las piernas me respondían por pura fuerza de voluntad, porque el cuerpo ya no tenía nada más que dar. Esta vez, varios bomberos me interceptaron. Me sujetaron entre 3, arrastrándome lejos de la entrada, mientras yo gritaba, luchaba, maldecía. «Déjenme ir. Hay una familia ahí arriba. Tengo que sacarlos». «Ya no puede entrar nadie más», gritó uno de ellos. «El edificio está a punto de colapsar. Entiéndalo». Pero yo no entendía. No quería entender. Porque entender significaba aceptar que había gente muriendo ahí arriba, mientras yo estaba acá afuera, inútil, impotente, fracasado. Me soltaron cuando dejé de luchar, cuando mi cuerpo simplemente se rindió. Me quedé ahí parado, mirando el edificio que había sido mi responsabilidad durante 14 años, viéndolo arder como una antorcha gigante contra el cielo nocturno de Buenos Aires. Las llamas salían por las ventanas del 5º, 6º y 7º piso. El vidrio explotaba con el calor, lloviendo fragmentos sobre la calle. El humo formaba una columna negra que se elevaba hacia las estrellas, oscureciendo la luna. Y entonces lo vi. En una ventana del 7º piso, en el lado oeste, una figura, pequeña, del tamaño de un niño. La silueta se movía detrás del vidrio, golpeándolo, buscando aire, buscando escape. Y junto a ella, otra figura más grande. Un adulto sosteniendo al niño. «¡Ahí!», grité señalando. 7º piso, hay alguien ahí. Los bomberos ya lo habían visto. Estaban extendiendo una escalera mecánica, gritando instrucciones por radio. Pero la escalera se movía tan lento, tan terriblemente lento, y el fuego se movía tan rápido. Vi cómo la figura adulta rompía el vidrio con algo, quizás una silla. El aire fresco entró por la ventana rota, y con él, más oxígeno para alimentar el fuego. Las llamas explotaron hacia afuera como un aliento de dragón,
Las dos figuras retrocedieron, desapareciendo de mi vista. La escalera seguía subiendo. Los bomberos trepaban por ella con una velocidad que desafiaba la física. Pero cuando llegaron al 7º piso, cuando rompieron lo que quedaba de la ventana y entraron con sus mangueras y equipos de respiración, ya era demasiado tarde para algunos. Yo no podía seguir mirando. Me di vuelta y vi al jefe de bomberos coordinando las operaciones. Un hombre de unos 50 años con el uniforme empapado de sudor y hollín. «Tengo que subir», le dije, caminando hacia él. «Conozco el edificio mejor que nadie. Sé dónde vive cada familia. Puedo ayudar». Él me miró con una mezcla de compasión y firmeza. «Usted ya ayudó todo lo que podía. Sacó a más de 20 personas. Salvó a esa niña. Ahora déjenos hacer nuestro trabajo». «Pero los Domínguez...» «Lo sé», dijo él, y en su voz había un peso que solo alguien que había visto demasiadas tragedias podía tener. «Estamos haciendo todo lo posible. Todo lo posible». Esas palabras sonaban vacías, insuficientes, patéticas frente a la magnitud de lo que estaba sucediendo. Todo lo posible no era suficiente cuando había fuego devorando vidas a metros de distancia. Me aparté aturdido y caminé entre la multitud de vecinos, paramédicos, policías. Todos se movían con propósito, menos yo. Yo era un fantasma entre los vivos, un testigo inútil de una catástrofe que debería haber prevenido. Encontré a la señora Remedios todavía sentada en el cordón de la vereda, pero ahora había más gente con ella. Vecinos que habían salido, que estaban vivos, que tosían y lloraban, pero respiraban. Me senté a su lado. Ella extendió su mano arrugada y tomó la mía. «¿Hiciste lo que pudiste, Mateo?», dijo con voz temblorosa. Yo no respondí. No había respuesta posible, porque lo que pude hacer no fue suficiente. Los minutos se convirtieron en horas. Las mangueras de los bomberos lanzaban chorros de agua que se evaporaban antes de tocar las llamas. Más camiones llegaban, más personal, más equipos. Habían evacuado los edificios vecinos por precaución. Toda la cuadra era un despliegue de luces de emergencia y actividad frenética. Cerca de las 2 de la mañana, escuché un rugido que no era del fuego. Era estructural. Era el edificio rindiéndose. Vi cómo una sección del lado oeste se derrumbaba hacia adentro, los pisos colapsando uno sobre otro como un castillo de naipes. Una nube gigante de polvo, ceniza y humo se elevó hacia el cielo, cubriendo todo. Alguien gritó. Varias personas gritaron. Los bomberos retrocedieron, alejándose del edificio mientras más secciones comenzaban a ceder. Las Magnolias, que había resistido terremotos menores, tormentas, décadas de uso y abandono, se estaba muriendo, y con ella, todos los que no habían logrado escapar. Me puse de pie como si estuviera en trance. Caminé hacia el edificio, hacia ese monstruo de fuego y escombros que había sido mi segundo hogar. Ya no intentaron detenerme. Todos estaban demasiado ocupados con la evacuación de emergencia, con asegurarse de que nadie más muriera esa noche. Me paré lo más cerca que pude del calor sin quemarme. Miré las llamas, escuché el crujido de la destrucción, sentí el viento caliente contra mi cara y tomé una decisión, una última decisión. Si había alguien todavía vivo ahí dentro, si los Domínguez estaban atrapados pero respirando, yo iba a intentar llegar a ellos. No importaba que fuera suicida. No importaba que fuera imposible. No importaba nada excepto que era lo correcto. Busqué una entrada, cualquier apertura que no estuviera completamente bloqueada. El lado este del edificio todavía tenía partes de la escalera intactas, aunque rodeadas de fuego. Si podía llegar al 4º piso, si podía cruzar por los departamentos vacíos, quizás podía rodear el fuego y llegar al lado oeste. Un plan desesperado, un plan suicida, pero era un plan. Me mojé lo que quedaba de mi remera con agua de una manguera abandonada. Me la envolví alrededor de la cabeza y las manos, y entré por última vez al edificio Las Magnolias. El calor era indescriptible. No era como estar cerca del fuego. Era estar dentro del fuego, ser parte de él. Sentía mi piel ampollar, mi pelo chamuscarse, mis pulmones cocinarse con cada respiración.
pero seguí adelante, gateando por el suelo donde el humo era ligeramente menos denso, guiándome por memoria porque ya no podía ver nada. Cuarto piso. Busqué el departamento 4 Couvriers, que sabía que estaba vacío porque la familia estaba de vacaciones. Pateé la puerta. Una vez, 2 veces. A la tercera se dio. Entré y la cerré detrás de mí, dándome un segundo de respiro del infierno del pasillo. El departamento estaba lleno de humo, pero sin llamas todavía. Crucé la sala, tiré la puerta que daba al balcón. Aire fresco, glorioso y doloroso al mismo tiempo. Respiré hondo varias veces, sabiendo que serían las últimas respiraciones limpias que tendría. Desde el balcón podía ver el lado oeste del edificio. La estructura estaba comprometida, con secciones colapsadas, pero el 7º piso todavía estaba parcialmente en pie. Si podía trepar por los balcones, si podía llegar ahí, miré hacia abajo. 4 pisos de caída. Una caída que mataría instantáneamente. Miré hacia arriba. 3 pisos de escalada imposible, con balcones separados por metros de distancia y metal caliente. Y entonces escuché algo que me heló hasta los huesos a pesar del calor infernal. Un llanto, débil, casi perdido en el rugido del fuego, pero inconfundible. El llanto de un niño. Viniendo del 7º piso, no pensé. Si hubiera pensado, me habría dado cuenta de que era imposible. Simplemente trepé. Me agarré de la baranda del balcón, me impulsé hacia arriba, encontré apoyo en el borde de una ventana, seguí subiendo. Mis manos se quemaban con cada agarre. Podía sentir la carne ampollándose, despegándose, pero el dolor era distante, como si le estuviera pasando a otra persona. 5º piso, 6º piso, 7º piso. Cada movimiento era una agonía, cada respiración un milagro. Llegué al balcón del 7 SAR y miré adentro. El departamento era un horno. Las llamas cubrían el techo, las paredes, todo. Pero en el fondo, en lo que había sido el dormitorio de los mellizos, vi figuras. 4 figuras acurrucadas contra la pared más alejada, envueltas en frazadas mojadas. La familia Domínguez, todavía vivos, todavía luchando. Rompí el vidrio del balcón con mi codo, ignorando el dolor de los cortes. Entré gateando, llamándolos. Gabriel, Carolina, soy Mateo. Vine a sacarlos. Gabriel levantó la cabeza. Su cara estaba negra de hollín, sus ojos rojos e hinchados. Tenía un mellizo en cada brazo. Carolina estaba detrás de él, inconsciente o muerta. No podía saberlo. Mateo, susurró, y su voz era la de un hombre que ya había aceptado su muerte. No podemos salir. Sí podemos, le dije, aunque sabía que era mentira. Sígueme, por el balcón. Pero cuando me di vuelta para mirar el balcón, vi que el fuego ya había llegado allí también. Las llamas bloqueaban la salida. Estábamos completamente rodeados. Y fue entonces cuando comprendí la verdad terrible y final. No iba a sacar a nadie. Había llegado hasta aquí para morir con ellos. Escuché un crujido terrible sobre mi cabeza. El techo se estaba quebrando, cediendo bajo el peso del piso superior, que ya había colapsado. Miré a Gabriel, a los mellizos en sus brazos, esas caritas que habían corrido por los pasillos llenos de vida apenas horas antes. Lo siento, dije, y no sé si ellos me escucharon. El techo cayó, un peso aplastante de cemento, metal y fuego. Sentí el impacto, el dolor explosivo, y luego nada, solo oscuridad, solo silencio, solo el fin. No debería haber dolor después de la muerte. Eso es lo que siempre pensé, lo que me habían enseñado en catecismo cuando era niño, lo que Clara me había susurrado en sus últimos días cuando el cáncer la consumía. Después no hay dolor, Mateo, solo paz. Pero ella estaba equivocada, o yo estaba en algún lugar donde las reglas no aplicaban, porque había dolor, un dolor que no era físico, pero era peor, más profundo, más absoluto. No entendía dónde estaba. Todo era gris, no oscuro, no luminoso, simplemente gris, como estar dentro de una niebla espesa que no termina nunca, que no tiene arriba ni abajo, ni principio ni final. Intenté moverme y descubrí que podía, o al menos creía que podía.
No tenía cuerpo, no en el sentido que lo conocía, pero había algo que respondía a mi intención de movimiento. Traté de recordar qué había pasado. El edificio, el fuego, los Domínguez, el techo, cayendo, el impacto, y luego esto. Este lugar sin lugar, este momento sin tiempo. Estaba muerto. Debía estarlo. Nadie sobrevive a un edificio colapsándole encima. Pero si estaba muerto, ¿por qué todavía pensaba? ¿Por qué todavía recordaba? ¿Por qué todavía sentía? El gris comenzó a cambiar, a tomar forma. No de golpe, sino gradualmente, como cuando tus ojos se acostumbran a la oscuridad. Empecé a distinguir contornos, sombras, figuras, y entonces lo vi. Me vi a mí mismo. Era mi cuerpo, o lo que quedaba de él, tirado bajo una viga de cemento en lo que había sido el departamento 7 Six Asta. La cabeza estaba en un ángulo imposible, los brazos extendidos como si hubiera tratado de alcanzar algo en el último segundo. La ropa estaba quemada, adherida a la piel carbonizada. No reconocía esa cosa como yo mismo. Era solo un objeto, una carcasa vacía que alguna vez me había contenido. A mi lado, o cerca de lo que había sido yo, estaban los cuerpos de la familia Domínguez. Gabriel cubría a los mellizos con su propio cuerpo, un último acto de protección que no había servido de nada. Carolina estaba a centímetros de ellos, con un brazo extendido hacia su familia, tratando de tocarlos una última vez. Todos juntos bajo los escombros, unidos en la muerte como lo habían estado en la vida. Quise gritar, pero no tenía voz. Quise llorar, pero no tenía ojos. Quise hacer algo, cualquier cosa, para cambiar lo que estaba viendo, pero no había nada que hacer. Estaba muerto, ellos estaban muertos, y yo había fracasado. La escena cambió, se disolvió, y me encontré en otro lugar, la calle, afuera del edificio, todavía ardiendo, todavía colapsando, todavía matando. Los bomberos seguían trabajando, rociando agua sobre las ruinas humeantes. Las ambulancias se llevaban heridos. Los vecinos lloraban abrazados unos a otros. Y allí, cerca del cordón policial, vi a mis hijas. Lucía y Sofía habían llegado. Alguien les había avisado, supongo. Probablemente algún vecino, algún policía que revisó mi información de contacto. Lucía tenía el pelo revuelto, todavía en pijama con una campera encima, sus ojos buscando frenéticamente entre la multitud. Sofía lloraba. Trataba de pasar el cordón policial, pero un oficial la detenía. Le decía algo que yo no podía escuchar. «Mi padre está ahí adentro», gritaba Sofía. Su voz atravesaba el gris, llegaba hasta donde yo estaba de una forma que no tenía sentido. «Es el conserje. Tiene que estar ahí. Déjeme buscarlo». Lucía la abrazaba, la sostenía, lloraba con ella. Vi cómo un bombero se acercaba a ellas, les hablaba, sacudía la cabeza. Vi cómo las piernas de Lucía cedían, cómo Sofía la sostenía mientras ambas se derrumbaban en la vereda. Vi su dolor, su pérdida, su mundo destrozándose en tiempo real, y yo no podía hacer nada. No podía tocarlas, no podía hablarles, no podía decirles que estaba ahí, que las veía, que las amaba más que a nada en este mundo o en el otro. Era un espectador impotente de mi propia tragedia. «Esto no puede estar pasando», dije en voz alta. O al menos intenté decirlo. Las palabras salieron, pero no tenían sonido, o quizás tenían un sonido que solo yo podía escuchar. Tiene que haber un error, tiene que haber una forma de volver. Una voz me respondió. No venía de ninguna parte específica, simplemente estaba ahí, en el gris, en mi mente, en todas partes y en ninguna. No hay error, Mateo, y no hay vuelta. Me giré, si es que se puede girar sin cuerpo, buscando la fuente de la voz. No vi a nadie al principio. Luego, gradualmente, una figura comenzó a materializarse en el gris. Era un hombre, o había sido un hombre. Vestía ropa anticuada, un traje oscuro con chaleco como de los años 50 o 60. Su rostro era amable, lleno de arrugas de expresión, con ojos que habían visto demasiado, pero que todavía mantenían calidez. «¿Quién sos?», pregunté retrocediendo instintivamente, aunque no había a dónde retroceder. «Mi nombre ya no importa mucho», dijo el hombre con una sonrisa triste. «Pero cuando vivía me llamaban Padre Esteban.
sacerdote jesuita. Si te interesa saber, morí hace muchas décadas, aunque el tiempo es difuso aquí. ¿Aquí? ¿Dónde es aquí? El plano intermedio, el espacio entre la vida que dejaste y lo que viene después. Algunos lo llaman purgatorio, otros lo llaman el plano astral inferior. Los nombres no importan. Lo que importa es que estás atrapado aquí, Mateo, y necesitas ayuda para salir. No quiero salir, dije, y lo sentí con cada fibra de lo que quedaba de mi ser. Quiero volver. Tengo que volver. Mis hijas. Tus hijas van a estar bien, interrumpió el padre Esteban con firmeza pero gentileza. Sufren ahora, es verdad. Van a sufrir por mucho tiempo, pero son fuertes como vos, como su madre. Van a sobrevivir esto. No entendés. Insistí, sintiendo algo parecido a la desesperación apoderándose de mí. Los Domínguez, esa familia, los mellizos, yo no pude salvarlos. Llegué hasta ellos y no pude sacarlos. Fracasé. El padre Esteban me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Compasión, quizás? ¿O comprensión? ¿O algo más profundo que no tenía nombre? Contame todo. Dijo simplemente, desde el principio. Necesitas contarlo, y yo necesito escucharlo. Y entonces las palabras salieron, sin control, como una represa rota. Le conté todo lo que ya he narrado aquí. La noche tranquila, el mate, el olor a quemado, el descubrimiento del fuego en el subsuelo, la carrera desesperada por los pisos, tocando puertas, gritando advertencias, cargar a la señora Remedios, entrar una vez, 2 veces, 3 veces al edificio en llamas. Le conté sobre la niña del 6º piso, cómo la saqué aunque ella pataleaba pidiendo a su madre. Le conté sobre ver las figuras en la ventana del 7º piso, saber que eran los Domínguez, saber que estaban atrapados. Le conté sobre mi decisión final de trepar por los balcones, el dolor en mis manos quemándose con cada agarre. Llegar al departamento 7D. Estaban ahí, dije, y mi voz se quebró, aunque no tenía voz que quebrar. Gabriel, Carolina, Tomás y Valentina. Los mellizos tenían 4 años. Padre, 4 años. Deberían estar jugando a la pelota, yendo al jardín, peleándose por juguetes. No deberían estar muertos bajo escombros. No, coincidió el padre Esteban. No deberían, pero están. Y vos también. ¿Por qué? Grité, aunque el sonido no resonó en ninguna parte. ¿Por qué no pude salvarlos? Llegué hasta ellos. Estaba ahí. ¿Por qué no fue suficiente? Porque no podías controlar el edificio colapsando. No podías controlar que el fuego se moviera más rápido que cualquier humano. No podías controlar que las instalaciones eléctricas, que vos habías reportado 3 veces, nunca fueran reparadas. Había fuerzas más grandes que vos en juego esa noche, Mateo. Eso no es consuelo, dije amargamente. Eso no trae de vuelta a esos niños. No, admitió él, pero es la verdad, y la verdad es lo único que te va a liberar de este lugar. No quería escuchar verdades. Quería escuchar que había una forma de deshacer todo, de volver atrás, de tomar mejores decisiones. Pero el padre Esteban solo me miraba con esa paciencia infinita que probablemente había cultivado durante décadas de confesar pecadores y consolar moribundos. La escena volvió a cambiar. Estábamos de vuelta en el edificio, pero no el edificio en llamas. Era el edificio como yo lo recordaba, limpio, tranquilo, lleno de vida. Vi escenas reproducirse como en una película. Me vi a mí mismo barriendo el hall de entrada. Me vi conversando con la señora Remedios, aceptando sus alfajores con una sonrisa. Me vi jugando con los mellizos Domínguez en el ascensor, haciendo caras graciosas para hacerlos reír. Vos querías a esta gente, dijo el padre Esteban. No eran solo vecinos para vos, eran tu familia extendida. Tu propósito después de perder a Clara era verdad. Después de que Clara murió, el edificio se había convertido en mi razón de levantarme cada mañana. No solo por el trabajo, por el salario, sino porque sentía que importaba, que mi presencia hacía diferencia en las vidas de estas personas. Arreglaba una canilla para un vecino anciano, recibía paquetes para estudiantes que trabajaban todo el día. Escuchaba los problemas de gente solitaria que solo necesitaba alguien que los oyera.
Por eso no pudiste irte, Popper, continuó el padre Esteban. Cuando el edificio empezó a arder, tu instinto no fue salvarte a vos mismo, fue salvar a tu familia. Y lo hiciste, Mateo, salvaste a 23 personas esa noche. Pero 11 murieron, repliqué. 11 personas que no pude salvar. 11 personas que habrían sido 34 si vos no hubieras actuado. ¿Sabes cuánto tiempo pasó entre que descubriste el fuego y que llamaste a los bomberos? 30 segundos. 30 segundos que podrías haber usado para salir corriendo, para salvarte a vos mismo, pero no lo hiciste. Llamaste primero. Alertaste primero. Tu primera preocupación fue siempre los demás. Las escenas seguían cambiando. Vi cada momento de aquella noche desde una perspectiva diferente. Me vi desde afuera, corriendo por las escaleras, golpeando puertas, gritando advertencias. Vi a las familias despertando por mis gritos, saliendo de sus departamentos, bajando las escaleras. Vi a la señora Remedios viva porque yo la cargué. Vi a la niña del 6º piso reuniéndose con su madre afuera del edificio, ambas llorando, pero vivas. Vi también lo que no había visto en el momento. Vi a Miguel, el estudiante peruano del 10º piso, ayudando a una familia con niños pequeños a bajar las escaleras. Vi al señor Peralta volviendo a entrar para ayudar a una vecina en silla de ruedas. Vi a bomberos arriesgando sus vidas para sacar a gente de los pisos superiores. No estabas solo esa noche, dijo el padre Esteban. Otros también actuaron con valentía, pero vos fuiste el primero. Vos fuiste quien dio la alarma. Vos fuiste quien se aseguró de que la mayoría pudiera escapar. Y cuando viste que algunos todavía estaban atrapados, vos fuiste quien volvió a entrar. 1 vez, 2 veces, 3 veces, hasta que tu cuerpo no pudo más. Pero los Domínguez, insistí aferrándome a mi culpa como si fuera lo único que me definía. Los Domínguez, dijo el padre Esteban con firmeza, estaban condenados desde el momento en que el fuego cortó su salida. El humo los había desorientado, las llamas bloqueaban todas las rutas de escape. Cuando vos llegaste a ellos, Mateo, ya era demasiado tarde. Gabriel estaba semi-inconsciente por inhalación de humo. Carolina había colapsado. Los mellizos solo estaban conscientes porque su padre había usado las últimas frazadas mojadas para protegerlos. No había forma humana de sacarlos de ahí. Pero yo llegué hasta ellos, dije, sintiendo lágrimas que no podía derramar. Estaba ahí. Tenía que haber una forma. ¿Y qué habrías hecho? ¿Cargar a 4 personas por un balcón en llamas? ¿Bajar escaleras que ya no existían? ¿Volar? Tu valentía fue admirable, Mateo. Tu sacrificio fue real, pero no sos Superman. Sos, o fuiste, un hombre común haciendo lo extraordinario en circunstancias imposibles. Las palabras me golpearon como puños. No quería ser un hombre común, quería ser suficiente. Quería haber sido capaz de salvarlos a todos. Quería que mi sacrificio hubiera significado algo. Tu sacrificio significó todo, dijo el padre Esteban, como si hubiera leído mis pensamientos. Probablemente podía. 23 personas están vivas porque vos actuaste. 23 familias no tienen que llorar a sus seres queridos. 23 historias continúan porque la tuya se interrumpió. Eso no es poco, Mateo. Eso es inmenso. No se siente inmenso, admití. Se siente como fracaso. Lo sé, dijo él con infinita paciencia. Por eso estás atrapado acá. Tu culpa te ata a este plano. Tu incapacidad de perdonarte a vos mismo te mantiene en el gris. Pero hay otro lado, Mateo. Hay luz más allá de este lugar. Hay paz. Hay reencuentro. ¿Clara? Pregunté, y el nombre de mi esposa salió como una plegaria. Ella está esperándote, confirmó el padre Esteban. Ha estado tratando de alcanzarte desde que llegaste acá, pero tu culpa crea un velo que ella no puede penetrar. Tenés que dejarlo ir, Mateo. Tenés que perdonarte. No sé cómo. Dije honestamente, no sé cómo vivir, o morir, o lo que sea esto, sabiendo que no fui suficiente. Fuiste más que suficiente, dijo una voz nueva. Una voz que conocía, una voz que había escuchado en la noche del incendio, gritando por sus hijos, enfrentando el fin con la valentía de un padre desesperado. Gabriel Domínguez apareció en el gris, no quemado, no roto, sino completo,
Detrás de él estaban Carolina y los mellizos, Tomás y Valentina, tomados de la mano, mirándome con ojos que ya no reflejaban terror, sino algo parecido a la gratitud. ¿Cómo? Empecé a preguntar, pero Gabriel me interrumpió. Sachi, nosotros también estuvimos atrapados aquí por un tiempo, explicó. En el dolor, en la confusión, en el trauma de lo que pasó. Pero ya nos liberamos, ya cruzamos. Antes de irnos, necesitábamos hablar con vos, Mateo. Yo no pude salvarlos, dije, y las palabras me salieron como una confesión. Lo siento tanto. Lo sabemos, dijo Carolina, su voz suave como siempre lo había sido en vida. Sabemos que hiciste todo lo que podías. Sabemos que moriste tratando de salvarnos. Ese conocimiento, esa certeza de que alguien se preocupó lo suficiente como para dar su vida por nosotros, nos ayudó a encontrar paz del otro lado. Pero ustedes murieron, insistí. Los mellizos tenían toda una vida por delante, y ahora tienen una vida diferente, dijo Gabriel. Una existencia diferente no es el fin, Mateo, es una transformación, y eventualmente, cuando sea nuestro tiempo, volveremos. Todos volvemos. Los mellizos se soltaron de las manos de sus padres y caminaron hacia mí. Valentina, siempre la más audaz, extendió su mano pequeña. Instintivamente traté de tomarla y descubrí que podía, que mi mano sin mano podía sentir su mano sin mano, una conexión que trascendía la física. «Gracias por venir por nosotros, don Mateo», dijo Tomás, con esa seriedad que a veces los niños tienen. «Papá dice que sos un héroe». «No soy un héroe», dije, sintiendo que algo dentro de mí empezaba a resquebrajarse. Un héroe hubiera encontrado la forma de salvarlos. «Un héroe», dijo Gabriel firmemente, «es alguien que intenta incluso cuando sabe que va a fallar. Alguien que elige el sacrificio sobre la seguridad. Alguien que ama más de lo que teme. Eso sos vos, Mateo. Eso fuiste siempre». Las palabras penetraron el velo de mi culpa, creando fisuras en la armadura de autocastigo que había construido. Vi mi reflejo en los ojos de esta familia, y por primera vez desde que había muerto, no vi un fracaso. Vi a alguien que había intentado, alguien que había amado, alguien que había dado todo lo que tenía. «Necesitamos que nos dejes ir», dijo Carolina suavemente, «y necesitas dejarte ir a vos mismo. Hay trabajo que hacer todavía, Mateo, desde este lado del velo. Pero no podés hacerlo atrapado en el gris, atado por culpa que no es tuya de cargar». «¿Qué trabajo?», pregunté, confundido. El padre Esteban se adelantó. «Hay otros como vos, Mateo. Almas que murieron intentando salvar a otros. Almas atrapadas en su culpa, en su sensación de fracaso. Necesitan escuchar tu historia. Necesitan saber que el sacrificio tiene valor incluso cuando el resultado no es el que esperábamos. Y hay vivos que necesitan escuchar también», añadió Gabriel. «Gente que se culpa por cosas fuera de su control. Gente que cree que no hicieron suficiente, cuando en realidad hicieron todo lo posible. Tu historia puede ayudarlos, Mateo. Pero solo si primero te ayudas a vos mismo. Miré a la familia Domínguez, miré al padre Esteban, miré el gris que me rodeaba, ese espacio sin tiempo, donde había estado atrapado por... ¿cuánto? No lo sabía. El tiempo no existía aquí de la misma forma. ¿Cómo me perdono?, pregunté finalmente, rindiéndome a la verdad de que no podía hacer esto solo. «Empezás aceptando que hiciste lo mejor que pudiste», dijo el padre Esteban. «Seguís reconociendo que el resultado no estaba en tus manos, y terminás entendiendo que tu valor no se mide por a cuánto salvaste, sino por tu disposición a intentarlo». «No sé si puedo», admití. «Podés», dijeron todos al mismo tiempo, sus voces mezclándose en una armonía imposible, «y lo harás». Los Domínguez empezaron a desvanecerse, sus formas volviéndose translúcidas, luminosas. Antes de desaparecer completamente, Gabriel se giró hacia mí una última vez. «Decile a tus hijas que las vimos», dijo. «Tíos, deciles que estaban llorando afuera del edificio, que su dolor por vos fue tan profundo que lo sentimos incluso en nuestro trance final.
Deciles que ese amor que sentían fue lo último hermoso que vimos antes de cruzar, y deciles que su padre es un héroe, sin importar lo que él crea. Y entonces se fueron, disolviéndose en una luz que no había visto hasta ese momento, dejándome solo con el padre Esteban en el gris, cada vez menos gris. ¿Estoy listo?, pregunté, todavía inseguro. Estás empezando al estar listo, corrigió él. Pero hay un paso más. Hay algo que necesitas ver. Algo que va a ser difícil, pero necesario. El gris cambió una vez más, y me encontré mirando una escena que no quería ver, pero que sabía que tenía que presenciar. Mi propio funeral. Mis hijas llorando sobre un ataúd cerrado, porque mi cuerpo había quedado irreconocible. Vecinos que había salvado dando testimonios sobre lo que hice esa noche. Bomberos honrándome como héroe civil. Y en primera fila, la señora Remedios, todavía con vida gracias a mí, sosteniendo una foto mía y llorando como si hubiera perdido a un hijo. Era hermoso y desgarrador al mismo tiempo. Ver cuánto había importado sin saber que importaba tanto. Ver el impacto que había tenido sin darme cuenta del alcance. ¿Ves ahora?, preguntó el padre Esteban. Tu vida no fue en vano. Tu muerte no fue en vano. Todo tuvo significado. Y finalmente, en ese momento, algo se dio dentro de mí. La culpa que había cargado como una segunda piel comenzó a desprenderse. No desapareció completamente. Probablemente nunca lo haría del todo Nemp, pero aflojó su agarre. Pude respirar, aunque no necesitaba respirar. Pude ver más allá del gris. Y allí, en la distancia que no era distancia, vi una luz. Y en esa luz, una figura familiar. Clara. ¿Mi Clara? ¿Esperándome? Ya casi llegas, me dijo con esa sonrisa que había enamorado al adolescente que fui y que seguía cautivando al espíritu que ahora era. Solo un poco más, mi amor, solo un poco más. El tiempo no existe de la forma que los vivos lo entienden. Eso es algo que aprendí en el gris, en ese espacio intermedio donde quedé atrapado después de que el edificio colapsara sobre mí. No hay relojes marcando segundos. No hay sol que salga y se ponga. No hay calendario que te diga si es martes o domingo, agosto o diciembre. Solo hay un presente eterno que se estira como chicle, maleable y confuso, donde un momento puede sentirse como una hora o un año, puede pasar en lo que parece un parpadeo. No sé cuánto tiempo estuve flotando en ese estado de semiconciencia antes de realmente despertar. Al principio todo era confusión, fragmentos de pensamientos que no terminaban de formar ideas completas. Había fuego, eso lo recordaba. Había dolor, aunque ahora no lo sentía. Había gente gritando, llorando, muriendo, y había una sensación de urgencia que todavía palpitaba en lo que fuera que ahora constituía mi ser, como si mi cuerpo recordara que tenía que estar haciendo algo importante, pero ya no sabía qué. El despertar real, el momento en que mi conciencia se cristalizó en algo coherente, vino con una visión. Me vi a mí mismo desde arriba, desde fuera, como en esas películas donde el alma del protagonista flota sobre su cuerpo muerto. Pero esto no era una película, era grotescamente real de una manera que ninguna pantalla podría capturar. Mi cuerpo estaba entre los escombros del 7º piso del edificio Las Magnolias, o mejor dicho, lo que quedaba del 7º piso. Las vigas de cemento habían caído en un ángulo, creando un espacio triangular donde varios cuerpos yacían amontonados. Reconocí mi ropa, o los jirones que quedaban de ella. La remera que me había envuelto alrededor de la cabeza estaba carbonizada, fundida con la piel quemada de mi cráneo. Mis manos, que habían trepado por balcones ardientes, eran garras ennegrecidas sin carne en los dedos, solo hueso y tendones expuestos. Pero lo peor no era mi cuerpo. Lo peor era ver a los demás. Gabriel Domínguez estaba a menos de 1 metro de donde yo había caído. Su postura era protectora incluso en la muerte, encorvado sobre algo, cubriéndolo con su propio cuerpo calcinado. Cuando los escombros se movieron ligeramente, vi lo que protegía, los mellizos, Tomás y Valentina, sus cuerpecitos pequeños aplastados pero juntos, las manos todavía entrelazadas como si en el último momento hubieran buscado el consuelo del otro.
Carolina estaba cerca, con un brazo extendido hacia su familia, congelada en un último intento de alcanzarlos. Su cara estaba vuelta hacia donde yo había estado, sus ojos abiertos, pero vacíos, mirando sin ver. Me pregunté si me había visto en sus últimos segundos, si había sabido que alguien había venido por ellos, que no habían muerto solos y olvidados. Traté de gritar, pero no tenía boca. Traté de apartar la mirada, pero no tenía ojos que cerrar. Solo había conciencia, observación forzada. La realidad brutal de lo que había pasado tallada en mi ser de una manera que nunca podría borrarse. No, dije, o pensé, o lo que fuera que uno hace cuando ya no tiene cuerdas vocales. No, 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 esto no puede ser real. Tiene que haber un error, pero no había error. La escena cambió, se expandió y vi más. Vi otros cuerpos entre los escombros. La familia del Otwankewerp, un matrimonio de ancianos que llevaban casados 52 años y que murieron abrazados en su cama cuando el techo les cayó encima. Vi al estudiante del 9 Wells, un chico de no más de 20 años que había venido de Córdoba a estudiar arquitectura. La ironía cruel de morir aplastado por la misma estructura que estudiaba. Vi a la señora Gladys del Díaz Blattery, la profesora de piano jubilada que daba clases gratuitas a los chicos del barrio. Su cuerpo estaba en la escalera, a medio camino entre su piso y la salida, con una mano aferrada al pasamanos y la otra sosteniendo una caja de metal. Después, me enteraría que esa caja contenía las partituras originales de su difunto esposo, un compositor que nunca logró el reconocimiento en vida. Había vuelto a buscarlas. Esas partituras la mataron. 11 cuerpos en total. 11 vidas que yo conocía, que había saludado en los pasillos, con las que había compartido mates y conversaciones triviales sobre el clima o el fútbol. 11 personas que habían confiado en que el edificio era seguro, que habían confiado en que alguien las protegería, que habían confiado en mí. La culpa llegó como una avalancha, aplastante y total. No era como la culpa que uno siente en vida. Ese peso molesto en el pecho que puede ignorarse o racionalizarse. Esto era diferente, era absoluta, consumía cada partícula de mi ser, se convertía en mi identidad. Yo no era Mateo Vargas que sentía culpa. Yo era la culpa misma con restos de Mateo Vargas adheridos. Debería haber sido más rápido, me dije, comenzando una letanía que repetiría 1000 veces. Debería haber actuado antes, debería haberlos sacado a todos, debería haber insistido más con la administración sobre las instalaciones eléctricas. Debería haber. La escena cambió nuevamente y me encontré en otro lugar, otra escena de mi propia tragedia. Era el velorio, mi velorio. El salón funerario estaba lleno de gente, muchos más de los que hubiera esperado. Vecinos del edificio. Obviamente, los sobrevivientes. Pero también gente que no reconocía, personas que aparentemente habían leído sobre el incendio en los diarios, sobre el conserje héroe que murió tratando de salvar a sus vecinos. Lucía y Sofía estaban en primera fila, frente a un ataúd cerrado. Por supuesto que estaba cerrado. No había forma de que alguien quisiera ver lo que el fuego había hecho de mí. Lucía llevaba un vestido negro simple, el pelo recogido en una cola, sin maquillaje porque lloraba tanto que cualquier intento se habría corrido en minutos. Sofía estaba a su lado, con los ojos hinchados y rojos, sosteniendo la mano de su hermana con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Me acerqué a ellas, o lo que pasaba por acercarse en mi estado. Traté de tocarlas, de decirles que estaba ahí, que las amaba, que lo sentía tanto. Pero mi mano atravesó el hombro de Lucía como si fuera humo. Ella se estremeció, se abrazó a sí misma, como si sintiera frío de repente. Pero no me vio, no podía verme. Papá era un héroe. Escuché que Lucía le decía a alguien, un vecino que le daba el pésame. Su voz sonaba mecánica, como si estuviera recitando líneas ensayadas. Salvó a mucha gente. Estamos orgullosas de él. Pero yo podía ver la verdad detrás de las palabras. Podía ver el dolor real, la rabia real,
el sentimiento de abandono. ¿Cómo te sentís orgullosa cuando tu padre eligió morir por extraños? ¿Cómo celebrás el heroísmo cuando significa que te quedaste huérfana? Lucía y Sofía ya habían perdido a su madre. Ahora me habían perdido a mí también. ¿Qué clase de padre las deja solas así? No sos justo con vos mismo, dijo una voz a mi lado. Era el padre Esteban, aunque en este momento todavía no sabía su nombre. Para mí era solo una presencia, otro fantasma en este mundo de fantasmas. ¿Quién sos vos para decirme que es justo? Le espeté, descargando mi dolor convertido en ira. Mis hijas están ahí llorando porque yo decidí ser un héroe. 11 personas están muertas porque yo no fui suficientemente rápido, suficientemente inteligente, suficientemente fuerte. ¿Dónde está la justicia en eso? No hay justicia en la muerte, respondió él calmadamente. Solo hay consecuencias. Y las consecuencias de tus acciones esa noche son complejas. Sí, 11 personas murieron. Eso es una tragedia innegable. Pero 23 personas vivieron. Eso también es innegable. No me importan los 23, mentí, porque sí me importaban. Pero el dolor era tan grande que necesitaba rechazar cualquier consuelo. Me importan los 11, me importan los Domínguez, me importan esos niños que tenían toda una vida por delante. El padre Esteban no respondió. Simplemente se quedó ahí, una presencia silenciosa mientras yo observaba mi propio funeral, escuchaba los discursos sobre mi valentía, veía las lágrimas de mis hijas. Cada palabra de elogio era un cuchillo. Cada abrazo de consuelo que recibían Lucía y Sofía era un recordatorio de que yo no podía abrazarlas, que nunca más podría abrazarlas. La señora Remedios estaba allí, en su silla de ruedas ahora, porque la inhalación de humo había dañado sus pulmones ancianos de forma permanente. Sostenía una foto mía, una vieja foto de cuando yo era más joven, de cuando Clara todavía vivía, y yo todavía sonreía con facilidad. Lloraba silenciosamente, las lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Me acerqué a ella. Quería decirle que estaba bien, que no llorara, que al menos ella había sobrevivido, y eso significaba algo. Pero cuando traté de hablar, algo extraño pasó. Ella levantó la cabeza, miró directamente hacia donde yo estaba flotando, y por un segundo, solo un segundo, sentí que podía verme. Mateo, susurró, y su voz era tan baja que nadie más la escuchó. ¿Estás en paz, querido? No, traté de decirle. No estoy en paz. No sé si alguna vez lo estaré. No sé si ella escuchó. Su mirada se volvió distante nuevamente, perdida en sus propios pensamientos. Pero ese breve momento de conexión, esa posibilidad de que alguien pudiera sentir mi presencia, me hizo darme cuenta de algo terrible. Estaba atrapado entre dos mundos, sin pertenecer completamente a ninguno. Los días pasaron, o lo que yo percibía como días. El funeral terminó. Mis hijas volvieron a la vida, esa cosa brutal que continúa incluso cuando sientes que debería detenerse. Las vi en el departamento que habíamos compartido, empacando mis cosas. Lucía sostenía mi termo de mate, ese que había usado la noche del incendio, el último mate que se ve antes de que todo se fuera al diablo. Lloraba mientras lo sostenía, presionándolo contra su pecho como si pudiera absorber algo de mí a través del metal frío. Sofía encontró el cajón donde guardaba las cartas que Clara me había escrito cuando éramos novios. Las leyó todas, una por una, llorando y riendo al mismo tiempo con las declaraciones de amor torpes de su madre adolescente. Y en el fondo del cajón encontró algo que yo había olvidado que existía. Mi testamento. No era nada elaborado. Lo había hecho con un escribano del barrio años atrás, después de que Clara muriera, solo para asegurarme de que las chicas estuvieran cuidadas. El departamento sería de ellas. Mis ahorros, modestos pero suficientes, se dividirían entre las dos. Y había una carta que había escrito en un momento de melancolía profunda, pensando en mi propia mortalidad, de la forma abstracta que lo hace la gente que no espera morir pronto. Sofía abrió la carta y comenzó a leer en voz alta para Lucía.
Yo escuchaba cada palabra, palabras que había escrito pero que ya no recordaba del todo. Mis queridas Lucía y Sofía, leyó Sofía, su voz quebrándose. Si están leyendo esto, significa que ya no estoy con ustedes. Y aunque no sé cómo será ese momento, quiero que sepan algunas cosas. Primero, que ser su padre fue el mayor honor de mi vida. Verlas crecer, convertirse en las mujeres increíbles que son, me llenó de un orgullo que no puedo expresar en palabras. Lucía sollozaba abiertamente ahora. Sofía continuó, secándose las lágrimas para poder ver las palabras. Hostia. Segundo, que su madre y yo los amamos más de lo que es posible amar. Si hay algo después de esto, si Clara está esperándome en algún lugar, sé que lo primero que me va a preguntar es cómo están ustedes. Y quiero poder decirle que las dejé fuertes, preparadas, amadas. No estábamos preparadas, papá, susurró Lucía hacia la carta. No sabíamos cómo estar sin vos. Tercero, continuó Sofía, su voz apenas audible. Quiero que vivan plenamente, que no se queden atrapadas en el dolor de perderme, que encuentren amor, construyan familias si así lo desean, persigan sus sueños, que sean felices. Ese es mi único deseo real, su felicidad. ¿Cómo podemos ser felices sin vos?, preguntó Sofía a la nada, a mí, a un padre que no podía responder. La carta continuaba con cosas prácticas, instrucciones sobre cuentas bancarias y documentos importantes. Pero terminaba con una línea que me partió el alma, si es que los muertos pueden tener almas para partir. Y finalmente, sepan que si tuve que elegir, si tuve que tomar alguna decisión difícil al final, siempre elegí el amor. Siempre elegí ayudar, siempre elegí ser el hombre que su madre habría querido que fuera. Los amo, mis niñas, para siempre y más allá. Sofía dejó caer la carta y se derrumbó en el sofá. Lucía la abrazó y ambas lloraron juntas, un dueto de dolor que resonaba en lo que fuera que yo ahora era, y lo peor, lo absolutamente peor, era que yo no podía consolarlas. Solo podía observar impotente mientras procesaban mi ausencia. No es justo, le dije al padre Esteban, que había permanecido a mi lado durante todo esto. No es justo que tengan que sufrir así por mis decisiones. No, concordó él. No es justo, pero es la realidad de amar a alguien. El riesgo de perderlos siempre existe. Y cuando los pierdes a circunstancias heroicas, el dolor se mezcla con orgullo de una manera que lo hace aún más complicado. No quiero que estén orgullosas, dije amargamente. Quiero estar vivo. Quiero abrazarlas. Quiero decirles que todo va a estar bien. ¿Y estaría bien?, preguntó el padre Esteban. Si hubieras sobrevivido, pero 11 personas hubieran muerto, ¿estarías bien? ¿Podrías vivir con eso? La pregunta me golpeó como un puño, porque la respuesta era no. Si hubiera sobrevivido mientras otros morían, si hubiera elegido mi seguridad sobre intentar salvarlos, me habría consumido. Habría pasado el resto de mi vida preguntándome, ¿y si? Habría visto las caras de los Domínguez en mis sueños. Habría escuchado los gritos de esos niños cada vez que cerrara los ojos. Al menos estaría vivo para sufrir, dije, pero ya no sonaba convincente ni para mí mismo. ¿Y eso sería mejor?, presionó él. ¿Vivir en un infierno autoimpuesto de culpa y arrepentimiento? ¿O morir sabiendo que intentaste todo lo humanamente posible? No tenía respuesta. O tal vez la tenía, pero no quería admitirla. Los días se convirtieron en semanas, aunque, como dije, el tiempo era confuso. Seguí a mis hijas como un guardián invisible e inútil. Las vi volver al trabajo, forzándose a una normalidad que ya no existía. Vi a Lucía pararse frente a su clase de niños de primaria, tratando de enseñar matemáticas mientras sus propios ojos estaban rojos de llorar la noche anterior. Vi a Sofía en el hospital donde hacía sus prácticas de enfermería, cuidando pacientes con una ternura que le había enseñado su madre, tratando de encontrar sentido en ayudar a otros cuando no había podido ayudar a su propio padre. También vi a los sobrevivientes del incendio, la señora Remedios, que nunca se recuperó completamente y que murió 6 meses después de neumonía, sus pulmones dañados, incapaces de luchar contra la infección. Cuando su espíritu se separó de su cuerpo, me vio.
Me vio realmente esta vez, sin velos ni confusión. Ahí estás, dijo con una sonrisa. Y su forma espiritual era más joven, más vital que su cuerpo anciano había sido. Lid, sabía que no nos habías dejado completamente. Señora Remedios, dije, y mi voz finalmente salió, audible en este plano donde ambos existíamos ahora. Lo siento tanto por no haber podido... Mateo Vargas me interrumpió con esa firmeza maternal que siempre había tenido. Me salvaste la vida aquella noche. Me diste 6 meses más para despedirme de mis hijos, para arreglar mis asuntos, para preparar mi alma. Eso es un regalo, no una deuda. Y ahora vos necesitas aprender a aceptar los regalos que diste. Ella se disolvió en luz antes de que pudiera responder, cruzando a donde fuera que los espíritus en paz van. Y yo me quedé en el gris, todavía atado, todavía atrapado. Vi a otros también. Vi al espíritu confundido de Gabriel Domínguez vagando por los escombros del edificio que eventualmente demolieron. Lo vi buscando a su familia, llamándolos, sin entender que también estaban muertos, que también habían quedado atrapados como él. Me acerqué a él con cautela. «¿Gabriel?», dije suavemente. «Soy Mateo». Él se giró y en sus ojos vi el mismo terror que debe haber sentido en sus últimos momentos de vida. «Mateo, ¿dónde están? ¿Dónde están Carolina y los chicos?» El humo no podía respirar. Traté de mantenerlos con vida, pero... «Están aquí», le dije, aunque no los veía. «Están en algún lugar de este plano. Pero, Gabriel, tenés que entender algo. Estamos muertos. Todos nosotros». «No», negó con la cabeza violentamente. «No, eso no puede ser. Tengo que cuidar a mi familia. Tengo que protegerlos. Es mi trabajo. Es lo que se supone que debo hacer». Lo entendía. Dios, ¿cómo lo entendía? Ese sentimiento de responsabilidad que trasciende la muerte misma. Esa necesidad de cumplir con un deber, incluso cuando ya no hay forma de cumplirlo. Yo también, admití. Yo también siento que debería haber hecho más, que debería haberlos salvado a todos. Pero estamos acá, Gabriel. Esto es lo que hay ahora. Él me miró con ojos que gradualmente empezaban a comprender, a aceptar la verdad horrible que yo también estaba aprendiendo a aceptar. ¿Vos también estás muerto? Sí, confirmé. Morí tratando de llegar a ustedes. El techo colapsó. Algo cambió en su expresión. El terror se mezcló con otra emoción, gratitud. «Viniste por nosotros», dijo, y su voz se quebró. En el final, cuando todo estaba perdido, alguien vino. No morimos solos y olvidados. «No los salvé», dije, sintiendo el peso familiar de la culpa. «Llegué demasiado tarde». «Viniste», repitió Gabriel con énfasis. «Eso es lo que importa». En nuestros últimos momentos, Carolina y yo supimos que alguien se preocupaba lo suficiente como para intentarlo. Eso nos dio paz, Mateo. Incluso en el horror, supimos que no estábamos abandonados. No supe qué decir. Durante todo el tiempo que había estado atrapado en el gris, había asumido que mi fracaso era absoluto. Pero Gabriel estaba sugiriendo algo diferente, algo que desafiaba toda mi narrativa de culpa. «Once, necesito encontrar a mi familia», dijo Gabriel finalmente. «¿Podés ayudarme?» «No sé cómo», admití. «Estoy tan perdido como vos. Entonces busquemos juntos», propuso, 2 almas perdidas buscando el camino. Y así empezó una nueva fase de mi existencia en el gris. Gabriel y yo vagamos juntos, buscando a su familia, buscando respuestas, buscando cualquier cosa que diera sentido a lo que nos había pasado. Encontramos a otros también. El estudiante de arquitectura de Córdoba, todavía tratando de entender por qué el edificio había colapsado, obsesionado con los cálculos estructurales, incluso en la muerte. La profesora de piano, lamentando las partituras que había tratado de salvar, las hojas de música que costaron su vida. Todos atrapados, todos cargando culpas y arrepentimientos, todos incapaces de avanzar porque nos aferrábamos al pasado con garras de desesperación. Fue el padre Esteban quien eventualmente reunió a todos. Apareció un día, o lo que pasaba por día en nuestro lugar sin tiempo, y nos convocó con una autoridad gentil que era imposible ignorar. «Basta.
Dijo simplemente: basta de vagar, basta de autocastigo, es hora de que aprendan lo que realmente pasó esa noche y es hora de que comiencen el verdadero trabajo de sanar. No puedo sanar, dije, hablando por todos nosotros. No hasta que entienda por qué. Entonces voy a mostrarte, respondió el padre Esteban, pero tenés que estar dispuesto a ver. Tenés que estar dispuesto a aceptar que tu versión de los eventos, la versión construida por tu culpa, no es necesariamente la verdad completa. ¿Y cuál es la verdad completa?, pregunté, desafiante, pero también desesperado por respuestas. Eso, dijo él, es lo que vamos a descubrir juntos. El padre Esteban nos reunió a todos en un espacio que él creó dentro del gris. No sé cómo lo hizo, no entendía las reglas de este lugar lo suficiente como para manipularlo de esa forma. Pero él sí, había sido sacerdote en vida. Había dedicado décadas a ayudar a almas en transición después de su muerte en 1952. Tenía una sabiduría que venía no solo de años, sino de incontables encuentros con espíritus como nosotros, perdidos entre mundos, atrapados en nuestras propias narrativas de fracaso. Éramos 7 en total, Gabriel Domínguez y yo. El estudiante de arquitectura, que finalmente me dijo que se llamaba Tomás, igual que uno de los mellizos, una coincidencia que parecía cruel. La profesora de piano, Gladys, todavía sosteniendo la caja fantasmal de partituras que había muerto tratando de salvar. Y 3 más que yo no había conocido bien en vida, pero cuyos espíritus habían quedado atrapados en la misma red de trauma y culpa que nos envolvía a todos. Estaba Rosa, una mujer de 40 años que vivía en el 8º piso y que había muerto tratando de volver a su departamento para salvar a su gato. El gato había sobrevivido, eventualmente rescatado por bomberos, pero Rosa no. Estaba Marcelo, un hombre de 60 y tantos años del 10º piso que había tenido un ataque cardíaco en la escalera durante la evacuación, su corazón ya débil, incapaz de soportar el estrés y el humo. Y estaba Juliana, una chica de 22 años del 5º piso que se había asfixiado con el humo porque se había quedado paralizada de miedo en su departamento, incapaz de moverse mientras el fuego se acercaba. Cada uno de nosotros cargaba su propia versión de culpa. Rosa se culpaba por elegir a su mascota sobre su propia vida. Marcelo se culpaba por no haber sido más fuerte, por no haber podido evacuar sin colapsar. Juliana se culpaba por el pánico, por no haber sido valiente como los otros. Tomás se culpaba por no haber entendido las fallas estructurales del edificio, como si ser estudiante de arquitectura lo hiciera responsable de décadas de mantenimiento negligente. Gladys se culpaba por su vanidad, por valorar las partituras de su esposo más que su propia supervivencia. Y Gabriel y yo nos culpábamos por no haber salvado a quienes amábamos. El padre Esteban nos miró a todos con ojos que habían visto demasiado sufrimiento para juzgar a nadie. Cada uno de ustedes está atrapado aquí por la misma razón. Comenzó, no por lo que hicieron o dejaron de hacer esa noche, sino por lo que creen sobre lo que hicieron o dejaron de hacer. Sus culpas son construcciones mentales, prisiones que ustedes mismos edificaron. Y hasta que las deshagan, ladrillo por ladrillo, no pueden avanzar. No son construcciones mentales, protesté. Son hechos. 11 personas murieron. Yo no las salvé. Eso es real. 11 personas murieron, concordó el padre Esteban. Eso es un hecho. Pero que vos no las salvaste, no es el hecho completo. El hecho completo es que 11 personas murieron en un incendio causado por negligencia administrativa. Instalaciones eléctricas defectuosas que vos reportaste 3 veces, y un edificio que no cumplía con los códigos de seguridad básicos. El hecho completo es que 23 personas vivieron porque vos actuaste rápido, porque alertaste, porque guiaste, porque volviste a entrar una y otra vez. Las matemáticas no hacen que los 11 importen menos, dije tercamente. No, admitió él, no lo hacen. Cada vida perdida es una tragedia, pero tampoco hacen que los 23 importen menos, y es en ese equilibrio,
en esa comprensión de toda la verdad, y no solo la parte que alimenta tu culpa, donde encontrás la liberación. ¿Cómo hacemos eso?, preguntó Gladys con voz temblorosa. ¿Cómo dejamos ir la culpa cuando se siente tan real, tan merecida? Empiezan viendo la verdad completa, respondió el padre Esteban. Y oí para eso: necesito que confíen en mí, necesito que me permitan mostrarles algo que va a ser doloroso, pero necesario. Necesito mostrarles lo que realmente pasó, no solo desde su perspectiva limitada, sino desde todas las perspectivas. Hubo silencio. Luego, uno por uno, asentimos. ¿Qué otra opción teníamos? Ya estábamos muertos, ya estábamos en el peor lugar imaginable, estábamos atrapados en un limbo de nuestro propio diseño. ¿Qué más podíamos perder? El padre Esteban extendió sus manos y el espacio gris a nuestro alrededor comenzó a transformarse. Se convirtió en algo sólido, reconocible. Era el edificio Las Magnolias, pero no en llamas. Era el edificio antes del incendio, unas horas antes, en la tarde de aquel 14 de agosto. Vamos a revisar los eventos, dijo el padre Esteban, pero esta vez van a verlos desde afuera de ustedes mismos. Van a ver todas las variables, todas las decisiones, toda la cadena de causas y efectos que llevó a esa noche. Y van a hacerlo sin el filtro de su autojuicio. La escena comenzó a moverse, a cobrar vida. Vi al padre Esteban señalando diferentes partes del edificio. Aquí, dijo, apuntando al subsuelo, en el tablero eléctrico principal. Los cables tienen 45 años. Han sido reparados superficialmente 3 veces, pero nunca reemplazados completamente porque la administración del consorcio decidió que era demasiado caro. Mateo reportó el problema en febrero, en mayo y en julio. Sus informes están archivados, ignorados, considerados no urgentes, por gente que nunca pisó el subsuelo, que nunca olió el peligro. Vi los documentos, vi mis propios informes escritos a mano con mi caligrafía torpe, vi las fechas y las firmas de recibido. Vi también las actas de las reuniones del consorcio, donde mis advertencias fueron discutidas y descartadas por razones presupuestarias. Mateo hizo su trabajo, continuó el padre Esteban. Hizo más que su trabajo. Insistió, documentó, advirtió. La negligencia no fue suya, la negligencia fue sistémica. Pero igual pasó, dije. Igual se quemó el edificio. Sí, admitió él, porque vos no tenías el poder de forzar las reparaciones. No tenías autoridad sobre el consorcio. No podías cerrar el edificio ni condenar la estructura. Eras el conserje, no el dueño. Tu poder era limitado, y usaste todo el poder que tenías. La escena avanzó. Vi el momento en que empezó el incendio. 23:47. Vi el cortocircuito en el tablero, las chispas cayendo sobre cajas de cartón almacenadas imprudentemente cerca del panel eléctrico. Vi cómo las llamas se prendieron, pequeñas al principio, casi insignificantes, y luego vi cómo crecieron, alimentadas por décadas de polvo acumulado, por los materiales inflamables almacenados en el subsuelo sin ninguna regulación. Desde el momento en que el fuego empezó hasta que vos lo descubriste pasaron 19 minutos, dijo el padre Esteban. En esos 19 minutos, el fuego ya se había extendido lo suficiente como para ser letal. Si lo hubieras descubierto 30 segundos antes o 30 segundos después, el resultado habría sido casi idéntico. La ventana de oportunidad era increíblemente estrecha. Vi mi versión pasada, sentado en la portería, viendo el partido, tomando mate, completamente ajeno al infierno creciendo bajo mis pies, y sentí una oleada de furia hacia mí mismo. ¿Cómo no lo había olido antes? ¿Cómo no lo había sentido? Porque el humo subía principalmente por los ductos de ventilación en el lado oeste del edificio, explicó el padre Esteban, leyendo mis pensamientos. El diseño del edificio creaba corrientes de aire que llevaban el humo hacia arriba y hacia el oeste. El lado oeste, donde estaba tu portería, fue el último en recibir señales del incendio. No fue falta de atención, fue física básica. La escena continuó. Me vi a mí mismo oliendo el humo, bajando al subsuelo,
descubriendo el fuego. Y aquí el padre Esteban pausó la acción. Este momento, dijo con énfasis, este es el momento crucial. Mateo tiene segundos para decidir. Puede huir, salvar su propia vida, dejar que el edificio arda. O puede intentar advertir a todos. La mayoría de la gente, en esta situación, elige la primera opción. El instinto de supervivencia es poderoso. Pero Mateo eligió la segunda. No sentí que estaba eligiendo, dije. Solo reaccioné. Exactamente, respondió el padre Esteban. Tu primera reacción, tu impulso instintivo, fue proteger a otros. Eso habla de quién sos en tu esencia. No es una decisión calculada. Es un reflejo moral. Vi mi versión pasada llamando a los bomberos, corriendo por las escaleras, tocando puertas, gritando advertencias. El padre Esteban señalaba a cada familia que respondía, cada persona que evacuaba. Primer piso, 4 departamentos, 9 personas, todos evacuados. Segundo piso, 4 departamentos, 11 personas, todos evacuados excepto la señora Remedios, a quien Mateo rescató personalmente. Tercer piso, 4 departamentos, 7 personas, todos evacuados. Los números seguían, piso por piso, departamento por departamento. Vi la evidencia visual de mi trabajo esa noche, algo que nunca había considerado porque estaba demasiado enfocado en quienes no salvé. 23 personas evacuadas en menos de 8 minutos, sí, dijo el padre Esteban. Un tiempo de respuesta extraordinario. Los bomberos llegaron en 12 minutos, lo cual es excelente para Buenos Aires, pero vos ya habías sacado a la mayoría para entonces. ¿Y los 11? Pregunté, sabiendo la respuesta, pero necesitando escucharla. La escena cambió, mostrando el lado oeste del edificio. Vi cómo el fuego había trepado por los ductos de ventilación, bloqueando la escalera principal en ese sector en los primeros 5 minutos del incendio. Vi a las familias atrapadas, golpeando puertas que ya estaban demasiado calientes para abrirse, buscando salidas que ya no existían. Estos 11 no murieron porque vos fallaste en advertirlos, dijo el padre Esteban con firmeza. Murieron porque el fuego se movió más rápido de lo que cualquier ser humano podría haber compensado. La escalera del lado oeste fue comprometida en menos de 6 minutos. Para el momento en que vos llegaste al 7º piso, ya era una trampa mortal. Vi a Gabriel y su familia atrapados en el 7. piso, desesperados, envolviendo a los mellizos en frazadas mojadas, tratando de respirar aire cada vez más escaso. Vi mi versión pasada trepando por los balcones, quemándome las manos, forzando mi cuerpo más allá de sus límites. Y aún así, dijo el padre Esteban, aún sabiendo que probablemente era suicida, aún viendo que el edificio estaba colapsando, Mateo fue. Trepó 4 pisos por el exterior de un edificio en llamas porque escuchó el llanto de un niño. Eso no es fracaso, eso es la definición de heroísmo. Heroísmo que no sirvió de nada, dije amargamente. Gabriel, que había estado silencioso hasta ahora, habló. Sirvió de todo para mí, dijo con voz quebrada. Cuando escuché tu voz, cuando supe que alguien había venido, dejé de sentir que habíamos sido abandonados. En los últimos momentos, cuando el techo empezó a crujir, le dije a Carolina que no estábamos solos, que alguien se había preocupado lo suficiente como para intentarlo. Morimos con esa paz, Mateo. Y eso es un regalo que no podés medir, pero que fue inmenso para nosotros. Las lágrimas que no podía derramar quemaban en mi interior. No puedo aceptar eso, dije. No puedo aceptar que tu paz al morir sea suficiente compensación por tu muerte. No es compensación, intervino una voz nueva. Era Carolina. Apareció junto a Gabriel, su forma espiritual radiante, claramente ya no atrapada en el gris como él había estado. No hay compensación posible por nuestras muertes, pero hay comprensión. Hay aceptación de que a veces las tragedias pasan sin importar cuánto intentemos prevenirlas. Y hay gratitud por aquellos que intentan incluso cuando saben que pueden fallar. Detrás de ella aparecieron los mellizos,
Tomás y Valentina, sus formas espirituales vibrantes y llenas de una energía que sus cuerpos de 4 años nunca pudieron expresar completamente. Me miraron con ojos demasiado sabios para su apariencia infantil. Don Mateo Arjodi, dijo Valentina con esa vocecita que me partía el alma, no estamos tristes, ya no duele, y sabemos que nos quisiste. Los quise, admití, y las palabras salieron como una confesión. Quise a todos ustedes, por eso no puedo soltarlos, pero tenés que hacerlo, dijo Carolina gentilmente. Tenés que soltarnos para que todos podamos seguir adelante. Nosotros ya lo hicimos, ya cruzamos, ya estamos en paz. Pero vinimos de vuelta para ayudarte a encontrar la tuya. El padre Esteban intervino nuevamente. Mateo, lo que no entendés es que tu sacrificio esa noche tuvo un impacto que va más allá de los números de salvados versus perdidos. Tu historia se volvió un símbolo. Se escribieron artículos sobre vos. Los bomberos te honraron como héroe civil. Tus hijas, aunque destrozadas por tu pérdida, cuentan tu historia con orgullo. Y esa historia ha inspirado a otros. La escena cambió nuevamente. Vi cosas que nunca había visto, cosas que habían pasado después de mi muerte. Vi a un hombre en Rosario leyendo sobre el incendio de las Magnolias, sobre el conserje héroe, y decidiendo instalar detectores de humo en su edificio. Vi a una mujer en Córdoba que vio la noticia y reportó problemas eléctricos en su propio edificio, insistiendo hasta que fueron reparados. Vi a estudiantes de arquitectura como Tomás estudiando el colapso de las Magnolias como caso de estudio, aprendiendo qué no hacer, cómo diseñar mejor. Vi a mis propias hijas. Vi a Lucía hablando con sus alumnos sobre la importancia de ayudar a otros, usando mi historia como ejemplo. Vi a Sofía como enfermera, tratando cada paciente con una dedicación feroz, honrando mi memoria con cada vida que tocaba. Tu sacrificio creó ondas, dijo el padre Esteban. Ondas que se extienden más allá de lo que podés ver. Salvaste a 23 personas directamente, pero indirectamente, tu historia ha salvado a docenas más, quizás cientos, inspirando precaución, acción, regulaciones más estrictas. Eso no trae de vuelta a los Domínguez, dije, pero mi voz ya no tenía la misma convicción. No, admitió Gabriel, pero nos honra. Nuestra muerte, combinada con tu sacrificio, significó algo. No fue en vano, y eso importa, Mateo. Importa más de lo que podés imaginar. Los otros espíritus atrapados comenzaron a hablar entonces, compartiendo sus propias revelaciones. Rosa habló sobre cómo su muerte había llevado a regulaciones más estrictas sobre materiales inflamables en edificios residenciales. Marcelo habló sobre cómo su historia había aumentado la conciencia sobre la salud cardíaca en hombres mayores. Juliana habló sobre cómo su pánico, lejos de ser una debilidad, era una respuesta humana normal que ahora se enseñaba en entrenamientos de evacuación. Cada uno de nosotros había estado cargando culpas que, vistas desde una perspectiva más amplia, eran comprensibles, perdonables, incluso inevitables. Habíamos sido humanos enfrentando una situación inhumana, y el hecho de que no todos sobrevivieran no negaba el valor de nuestros intentos. El sacrificio, dijo el padre Esteban, no se mide por el éxito, se mide por la intención, por el amor que lo motiva, por la voluntad de poner a otros antes que a uno mismo. Y en ese sentido, Mateo, tu sacrificio fue perfecto. No porque salvaste a todos, sino porque intentaste salvar a todos. La diferencia es crucial. Sentí algo moverse en mi interior, algo que había estado rígido y duro, comenzando a suavizarse. No era perdón todavía, no completamente, pero era el principio. Era una grieta en la armadura de mi culpa. No sé cómo dejar esto ir. Admití finalmente. Mi voz pequeña. No sé cómo ser algo más que este dolor. Empezás aceptando que el dolor es parte de vos, pero no todo lo que sos, respondió el padre Esteban. Seguís reconociendo que el amor que sentiste por esas personas, ese amor que te hizo correr hacia el fuego en lugar de alejarte, ese amor es más fuerte que cualquier culpa. Y terminás eligiendo honrar su memoria viviendo.
o en tu caso existiendo, de una manera que refleje ese amor. ¿Cómo?, pregunté. ¿Cómo se honra a los muertos cuando uno mismo está muerto? Contando tu historia, dijo simplemente. Hay otros espíritus como vos, Mateo. Otros que murieron intentando salvar vidas. Otros atrapados en culpa por no haber hecho suficiente. Necesitan escuchar tu historia. Necesitan saber que no están solos en su dolor. Y necesitan aprender lo que vos estás aprendiendo ahora, que el valor no está en el resultado, sino en el intento. ¿Y los vivos?, preguntó Gladys. ¿Qué hay de aquellos que todavía respiran, que cargan sus propias culpas? Para ellos también, concordó el padre Esteban. Hay formas de comunicarse con el mundo de los vivos. Psicografía, sueños, intuiciones. Cuando un alma está lista, cuando ha sanado lo suficiente, puede enviar mensajes. Puede compartir su sabiduría ganada con dolor. Puede ayudar a otros a evitar las trampas de la culpa innecesaria. Me giré hacia los Domínguez. Carolina, Gabriel, Tomás y Valentina me miraban con amor, no con rencor, no con tristeza, solo con amor puro. ¿Me perdonan?, pregunté, sabiendo que era una pregunta infantil, pero necesitando hacerla de todas formas. No hay nada que perdonar, respondió Gabriel. Solo hay gratitud. Gratitud por tu intento, gratitud por tu amor, gratitud por tu sacrificio. Y ahora, añadió Carolina, necesitas perdonarte a vos mismo. Necesitas soltar la carga que llevas y cruzar hacia donde te esperan otros que te aman. ¿Clara?, susurré, diciendo su nombre por primera vez desde que había muerto. Ella ha estado esperando todo este tiempo, confirmó el padre Esteban, tratando de alcanzarte, de guiarte, pero tu culpa creaba una barrera que ella no podía cruzar. Pero ahora que empezás a soltarla, ahora que empezás a sanar, puede acercarse, y como invocada por su nombre, sentí una presencia familiar, cálida, amorosa, incondicionalmente presente. Clara, mi Clara. No podía verla todavía, no completamente, pero podía sentirla acercándose. Podía escuchar su voz como un susurro en mi conciencia. Ya casi llegás, mi amor, me dijo con esa dulzura que siempre había sido su marca. Solo un poco más. Solo tenés que elegir soltar el dolor y caminar hacia la luz. Te estoy esperando. Siempre te he estado esperando. Las lágrimas finalmente vinieron, aunque no tenía ojos para llorarlas. Era un llanto del alma, una purga de todo el dolor acumulado. Lloré por los Domínguez, lloré por los otros 10 que murieron, lloré por mis hijas que tuvieron que vivir sin mí. Lloré por mí mismo, por el Mateo que murió en ese edificio en llamas, que dio todo lo que tenía y sintió que no fue suficiente. Pero también, por primera vez, sentí algo más. Sentí orgullo. Pequeño, tentativo, pero ahí. Orgullo por haber intentado. Orgullo por haber amado lo suficiente como para sacrificarse. Orgullo por haber sido, en mis últimos momentos, exactamente quien Clara habría querido que fuera. Estoy listo, dije finalmente, y al decir las palabras supe que eran verdad. Estoy listo para cruzar, estoy listo para dejar ir la culpa y abrazar la paz. El padre Esteban sonrió, y era la sonrisa de alguien que había guiado a incontables almas a través de este proceso. Entonces, camina hacia la luz, Mateo. Camina hacia donde te espera el amor, y después, cuando estés listo, cuando hayas sanado completamente, considera volver como mensajero. Considera compartir tu historia con aquellos que la necesitan escuchar, tanto vivos como muertos. El gris comenzó a disiparse. En su lugar apareció luz, no cegadora, no aterradora, sino suave y acogedora como el atardecer. Y en esa luz vi una figura que conocía mejor que a mí mismo, clara, completa, radiante, con los brazos abiertos. Te amo, le dije, caminando hacia ella. Te amo y lo siento tanto por haberte hecho esperar. No te disculpes por amar tanto que te llevó tiempo sanar, respondió. Y cuando sus brazos me envolvieron, fue como volver a casa después de un viaje largo y agotador. Bienvenidos, mi amor. Bienvenido a donde perteneces. Detrás de mí escuché las voces de los Domínguez, del padre Esteban, de los otros espíritus. Gracias, Mateo, por todo,
por tu sacrificio, por tu amor, por tu humanidad. Y mientras cruzaba completamente hacia la luz, hacia la paz, hacia Clara, supe con una certeza absoluta que mi historia no había terminado, que eventualmente volvería, no con un cuerpo sino como una voz, para contar esta historia a aquellos que la necesitaran escuchar, para decirles que el sacrificio importa incluso cuando no salva a todos, que el amor trasciende la muerte, que el heroísmo no se mide por el éxito, sino por la voluntad de intentar, y que el fuego, aunque destruye cuerpos y edificios, no puede destruir el impacto de un alma que eligió el amor sobre el miedo, el sacrificio sobre la seguridad, los demás sobre uno mismo. Esta es mi historia. Esta es mi verdad. Y la comparto desde este lado del velo con la esperanza de que alguien en algún lugar encuentre en ella el consuelo que yo tarde tanto en encontrar. El sacrificio ilumina. No siempre de la forma que esperamos, no siempre con los resultados que deseamos, pero ilumina. Y esa luz, esa pequeña chispa de amor y valentía en medio de la oscuridad más profunda, es lo único que realmente importa al final. Morí en un edificio en llamas. No pude salvar a todos, pero intenté. Y en ese intento, en ese acto de amor desesperado, encontré mi redención. No de inmediato, no fácilmente, pero eventualmente. Y si vos, quien sea que estés leyendo esto, viviendo o existiendo con tu propia culpa por no haber hecho suficiente, podés tomar algo de mi historia, que sea esto: hiciste lo mejor que pudiste. Y eso, en última instancia, es todo lo que el universo puede pedir de cualquiera de nosotros. El resto es gracia. El resto es perdón, el resto es paz. Y yo, Mateo Vargas, finalmente encontré las tres.